Muchas gracias por la invitación, un placer poder acompañarlo. ¿Definió el Partido Nacional Libertario que usted preside si va a entrar al gobierno de José Antonio Kast o no? No, no lo hemos definido porque todavía no tenemos tampoco una base sobre la cual tomar definiciones. ¿Cómo una base? A ver, ¿qué es lo que sucede? Se supone que se está articulando el gabinete. Sí nos aceptaron el escrito que les presentamos, por lo menos no hubo un rechazo explícito al mismo. ¿Ya? Que era sobre las condiciones en que nosotros estábamos dispuestos a participar en el gobierno. ¿Lo aceptaron en el sentido de que lo recibieron o lo aceptaron en el sentido de que estuvieron de acuerdo? En el sentido de que lo recibieron, no hubo mayor discusión sobre el tema. Si al final no tiene que ver con algo que nosotros le hayamos exigido al gobierno, sino que de aquello que nosotros decíamos que nosotros íbamos a hacer. ¿Ya? Si es que estábamos en el gobierno. Ya. ¿Ya? Pero ¿no han recibido más información? No hemos recibido mucha más información, para ser honesto, respecto de lo que es la conformación del gabinete o lo que es lo que va a ser la conformación de las estructuras dentro del Estado. Y en ese sentido... O sea, ¿se está enterando por la prensa, dice usted? Yo creo que estamos tratando de enterarnos los unos con los otros. ¿Ya es cómo? Bueno, la prensa me pregunta a mí, yo a la prensa. Pero la tercera, póngale usted. La tercera. Hoy día dice... O sea, mucho cariño a la tercera. Pero... Ah, sí, pues ve que sonó feo. Dice la tercera que Guillermo Turner, ex ejecutivo de CMPC, asuma como ministro de Defensa, que algunos decían que era un cargo como la CMPC. Me parece muy bien, probablemente pueda ponerlos a producir alguna cosa. No sé, latas de tomate. No, pero ¿no sabía? No. ¿No había escuchado? No, si ese tipo de cosas no se están conversando con los partidos. Y por lo que veo, ¿no le parece? No, estoy diciendo simplemente que, a ver, nos están diciendo... El gobierno de emergencia que se planteó sobre la base que tenemos una crisis de seguridad, una crisis económica, tenemos una crisis en el sistema de salud, bueno, perfecto. Yo por eso digo que no estoy muy convencido de que lo que dice la tercera sea correcto. Puede que se esté conversando su nombre, no necesariamente para esa cartera. Y otra cosa lo que pasa en los próximos 10 días. Efectivamente. Pero me sorprendería mucho, porque en defensa uno esperaría a alguien que tuviese algo de experiencia en esa materia. Ya, en ese sentido. Te digo. Ahora... Sí, no va a poner, no sé, con todo el respeto, pero no va a poner un sociólogo en defensa. ¿Qué lógica tendría? Dicho eso, y tomando en consideración que entre todas las especulaciones se especuló sobre su nombre para el Ministerio de Defensa, usted, independientemente del Partido Nacional Libertario, ¿usted ha tomado una decisión respecto a esto? Yo no he tomado una decisión, yo creo que, a ver, yo le voy a hacer las cosas mucho más sencillas a la prensa, se lo voy a hacer también al... Déjenme de lado, ¿sí? Punto. ¿Para qué? No va a estar. No, ¿para qué? ¿Para qué? No va a estar, vamos a generar, se están generando puras especulaciones que lo que están haciendo es probablemente hacer más difícil el trabajo del equipo del presidente Kast. Así que me dejan tranquilo, y así no hay mayores discusiones tampoco sobre mi persona. Perdón, para ser más claro, no va a ser ministro de No, ¿para qué? No va a ser. No. Punto. Se acabó. Y se acabó la discusión. Se acabó. ¿Por qué? Porque, mire, si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces lo único que queda son especulaciones. Pero usted se juntó con el presidente electo. Y no me lo planteó, no me planteó la oferta de ser ministro. Y en ese sentido, yo lo que creo que es correcto es terminar con las especulaciones. ¿No le planteó la oferta de ser ministro? ¿Le planteó otra cosa? No, a mí personalmente no, y tampoco le pedí. ¿No? Yo no le he pedido nada, y él no me ha ofrecido nada, y en ese sentido, supongo que el mínimo común denominador es nada. Es que no pasa nada. Exactamente. Ya, o sea, no va a ser ministro de José Antonio Kast. Estamos claros. Otra cosa es si entra al Partido Nacional Libertario. Otra cosa es si entra al Partido Nacional Libertario, y eso lo vamos a ver de la mano de lo que es entonces la oferta que se nos haga al final. Porque nosotros no tenemos... Porque hasta ahora no han tenido... Hasta el momento nosotros no tenemos una definición respecto de cuál sería el rol que jugaría el Partido Nacional Libertario. Y como yo no tengo una definición respecto del rol que jugaría el Partido Nacional Libertario, no puedo ir donde mi Consejo General, no puedo ir donde mi directiva, no les puedo decir, oigan, esto es lo que nos están ofreciendo. Sobre esa base... Y si no entran al gobierno, ¿cómo ve la acción del Partido? El Partido Nacional Libertario tiene 8 diputados y un senador, una senadora. ¿Cómo ve al Partido Nacional Libertario si es que no entra al gobierno? Bueno, el Partido Nacional Libertario va a hacer aquello que cree que es mejor para la patria. Y va a defender sus principios, y va a criticar ahí donde considere que tiene que criticar, y va a apoyar ahí donde considere que tiene que apoyar. Vamos a ser entonces un partido que está fuera del gobierno, punto. Eso es.
¿En oposición al gobierno? Fuera del gobierno. Ya, en oposición a las cosas que no les gustan. Pero lógico, ¿no? Esa es la posición Ese del sería Partido el Nacional. tamiz si es que no entran, si es que al final... Esa sería la posición. Si estamos dentro del gobierno, vamos a tratar de cooperar igualmente. Y probablemente también critiquemos si encontramos que hay algo malo que le hagamos. ¿Y le acomoda entrar, que su partido, entre al gobierno, estando en el gobierno gente de Chile Vamos, gente de Amarillo, gente demócrata? ¿Le acomoda? Mire, a mí lo que me interesa es si vamos a avanzar con la agenda que se nos ha planteado, que es la agenda de emergencia o no. Si el gobierno avanza en la solución de esos problemas, nosotros vamos a ayudar en la solución de esos problemas. Es que ahí no entiendo, porque mire, usted estuvo en un podcast con Felipe Cas, con el Senado. Sí. Y ahí le dijo, ¿cómo voy a votar por un gobierno que me va a mandar en la ley de presupuesto el financiamiento del INDH? Y ahí tenemos un problema serio. Ya, pero eso no tiene nada que ver con el gobierno de emergencia. ¿Po? No. Pero entonces, ¿por qué me manda el INDH financiado? Y sí tiene algo que ver con el gobierno de emergencia, el INDH. ¿En qué sentido? El INDH tiene miles de querellas presentadas contra Carabineros. El INDH fue la institución que visó los indultos de Boric. El INDH, de la mano de su actual presidente, De Jelko Liubetich. exactamente, ya planteó que iba a empezar a impulsar la agenda de derechos humanos de tercera generación, que no tiene nada que ver con la Declaración de Derechos Humanos de la Carta de Naciones Unidas, que tiene que ver con el derecho a la vivienda y cosas por el estilo, que en la práctica es una agenda política de izquierda. O sea, ¿usted le quitaría el financiamiento? Yo los dejaría en nada, y si puedo los voy a eliminar. En Chile, los que tienen que velar por el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos son los tribunales. Ya, pero para eso tiene que ganar las elecciones primero. Dicho eso, Bueno, Kast, yo no voy a... esto no estaba en el proyecto de Kast ni en el programa de Bueno, Kast. si está fue el que ganó. No, si está en el proyecto de Kast recuperar la seguridad en Chile, tiene que hacerse cargo de las instituciones que están actuando en contra de los órganos de seguridad y que permanentemente están tratando de actuar también, que por lo demás incluso han violentado la ley. El INDH hace no mucho tiempo atrás, ustedes se acordarán, participó en el ingreso ilegal de personas a nuestro territorio. ¿Por qué? En el norte, si traían gente a través de la frontera. ¿Cómo traían gente? Sí, pero si está en las noticias todavía de la época. Entonces, si el INDH es una organización, ¿ya?, que tiene hace algunos aportes, pero en general ha sido extremadamente politizada y es un órgano exclusivamente de extrema izquierda a estas alturas. ¿Por qué íbamos a financiarlo? Nosotros no estamos en esa línea. No estamos en la línea de perseguir a nuestros carabineros. No estamos en la línea de querellar a todo uniformado que salga a defender la ley y la patria. Ahora, dicho todo eso, independientemente si está o no está en el gobierno de emergencia o indirectamente en el gobierno de emergencia, el INDH no es parte de las líneas rojas que planteó el documento que le No, el aprobaron, INDH sí lo entregamos. Y por lo demás está publicado. ¿Qué más entregaron? Pero si entregamos el documento, está en manos de la prensa. No, pero sí, pero le estoy preguntando. Ya, pero entonces tengo que empezar a revisar qué es lo que dice todo el documento. ¿Cómo? Pero más o menos, ¿sabe cuáles son las líneas rojas? ¿Ministerio de la Mujer? No, el Ministerio de la Mujer, eso es un tema administrativo que le toca al presidente de la República decidir. Pero evidentemente, pero es que el INDH no es un tema administrativo. Ya vi que le molesta. No solamente me molesta, le molesta, damas y caballeros, le molesta a miles de carabineros. Le molesta a miles de carabineros que fueron querellados injustamente por esa institución, incluido el Cabo Zamora, el INDH está condenado incluso a pagar costas por realizar lo que se llama una persecución política, y está siendo dirigido por gente de extrema izquierda. El señor Liubetich fue consejero en el primer proceso constitucional. Fue convencional. Exactamente, convencional. ¿Y usted cree que...? Pero es legítimo que sea convencional. Sí, pero no es legítimo que sea entonces miembro de un órgano que tiene que dar garantías a todos los sectores políticos y también a todos los ciudadanos. Ya, pero salgamos del INDH. ¿Cuáles son las otras líneas rojas? Bueno, nosotros planteamos en su momento que la continuidad de ciertos proyectos de la actual administración y de administraciones anteriores, que nosotros hemos combatido durante esta administración desde el Congreso. La Ley de Educación Sexual Integral. Las directivas del Ministerio, porque la ley no salió. ¿Ya? Pero el Ministerio ha seguido despachando directivas que son inaceptables, que por lo demás pasan por encima de la ley y por la autonomía de los proyectos educativos. 1. 2. El PAIC.
El programa de acompañamiento de acompañamiento de género. De identidad de género, que se ha transformado en un captador de menores para lo que es la transición sexual, que empieza a partir de los 3 años. ¿Qué niño a los 3 años se anda preguntando? Esto fue analizado por un grupo de expertos. Discúlpame, yo estuve en la comisión investigadora del Congreso y el grupo de expertos vale lo que vale. ¿Ya? Porque no existía ninguna base científica para lo que estaba haciendo el Ministerio de Salud, para qué hablar de lo que estaban haciendo los médicos. No existe, no existe. Y de hecho, si nosotros vemos lo que son los informes que llegaron desde Finlandia, que paralizó todo esto, Suecia, Noruega, Dinamarca, que son de los primeros que empezaron con esto, que pararon el tema, ¿ya? Nos damos cuenta que el Ministerio de Salud en Chile lo que ha hecho ha sido seguir financiando a una manga de matasanos que a costa de los menores de edad en Chile se han ido enriqueciendo. ¿Usted cree que no existe la disforia de género, ya que estamos? No, la disforia de género existe. Lo que pasa es que usted un problema psicológico no lo soluciona con una operación quirúrgica. Bueno, depende. A menos que usted crea todavía en la lobotomía. Es que yo no soy doctor, pero hay doctores que lo creen, digamos. Sí, había doctores que creían en la lobotomía. O sea, usted dice que es equivalente. Yo creo que es muy parecido. ¿Usted sabe que eso impacta fuertemente en las familias de la gente con... Sí, lo tengo claro. Y más aún... Digo, que les hace daño... Y más aún daño emocional. Y más aún cuando llegan entonces estos supuestos asistentes y les dicen, oiga, usted opera y hormona a su niño o se va a suicidar. Bueno, hay muchos casos de suicidio. No existe ninguna evidencia empírica de que el no realizar este tipo de intervenciones aumente la suicidalidad. Entonces, si usted tiene las cifras del resto del mundo, y usted no se quiere hacer cargo de esas cifras. Yo, personalmente, como parlamentario y como político, que espero ser un político responsable en Chile, me voy a hacer cargo de la evidencia empírica que sí existe en terceros países para impedir que en Chile se sigan haciendo las barbaridades que se están haciendo. Eso. Ya, eso es parte de lo que el gobierno de Kast tendría que aceptar para que por ejemplo, ya que estamos, para devolvernos al tema. Por ejemplo, otro tema. Supongo que cultura no va a seguir financiando el porno trans mientras hay señoras que no tienen cómo financiar su cáncer, ¿no es cierto? ¿Porno trans? Sí. ¿A dónde financias porno trans? Bueno, para que vea, estaba eso. El Ministerio de Salud, de hecho, financió incluso un tema de investigación donde los investigadores tenían que participar de orgías sexuales, con mucha fiesta y todo el tema. Pero como era un programa de investigación, entonces no había ningún problema con financiar eso. Era una cuestión científica. Claro, era súper científico. Ahora, a mí me parece que la cola para participar de ese programa tiene que haber sido súper interesante de observar. Mire, vamos, tomemos las cosas de repente también con un poco de sentido del humor, pero no nos olvidemos de que esa es la plata que le está faltando a la gente. Ahora, dicho todo eso, está bien difícil que entren al gobierno, digamos. Bueno, si efectivamente el actual gobierno quiere mantener esas políticas, lo cual yo no creo. O sea, el gobierno que empieza en marzo. Bueno, porque ¿a eso se refiere? Sí, pues no nos olvidemos de que nosotros en el Congreso nos opusimos a este tipo de cosas desde Nacional Libertarios hasta RN, y también Amarillo se opuso en muchas materias en estas cuestiones. Entonces, cuando yo estoy planteando esto, estoy planteando algo donde ya hubo consenso. Ya. O sea, y hubo consenso de gestión. No hay por qué cambiar ahora por razones políticas. Claro, porque a lo que nosotros nos opusimos como oposición, ¿cómo vamos a estar a favor de ello en gobierno? Sí, eso es todo. Y lo que nosotros dijimos es, bueno, nosotros vamos a estar en contra. Diputado, me parece que fue ese mismo día que fue a la reunión en la OPE, usted habló sobre este fallo de la Corte Suprema del 30 de diciembre, en que se sentencia, por la sentencia, da cumplimiento a la sentencia de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación de la figura de la media prescripción. Sí. Y eso afecta, son como 40 personas. No, 14. ¿14? Son 14 personas en una primera instancia. Ya. Que eran las personas a las cuales se les aplicaba. Se le había aplicado ya el beneficio, y hay otras que están pendientes, entonces que podrían llegar a ser 40. Pero nos aplica a 20 millones de chilenos. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. ¿Es verdad que usted piensa en una acusación constitucional? La verdad es que si los magistrados, mire... Esto es una decisión de la Sala Penal de la Suprema, sí. Todo esto. No los hace inmunes, por lo demás ya están querellados por prevaricación. Se está trabajando una querella por prevaricación, que es el delito de la torcida administración de justicia, para quienes no saben. Exacto. De qué se trata, contra la Sala. Mire, usted puede ser magistrado de la más alta magistratura del país, puede ser presidente de la República, puede ser presidente del Senado, lo que sea, pero usted solamente está facultado a hacer en derecho público aquello que la ley le permite. Lo que usted no puede hacer es pasar sobre norma expresa. Y la norma expresa en Chile dice que, uno,
Nadie puede ser juzgado si no existe un procedimiento previo para ello. Uno. Dos, que la cosa juzgada es cosa juzgada. Usted no puede reabrir después de un procedimiento, nuevamente el procedimiento a título de cualquier cosa. ¿Ya? No, tiene que haber una razón fundada. Exactamente, y no, tiene que haber una razón, no solamente una razón fundada, ahí existe el recurso, sí, por lo demás, la Corte Suprema que es el recurso de revisión, sí. ¿Ya? Y es ante la misma instancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este fallo? Más allá de cuáles son las personas afectadas o la razón. Lo que hace la Corte Suprema es reconocer, o esta sala de la Corte Suprema, es reconocer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una instancia superior a la de la Corte Suprema. Porque hay un tratado, eso es el artículo 5 de la Constitución. Pero no, porque nosotros tenemos, en primer lugar, nosotros pusimos ahí ciertas excepciones. ¿Ya? Nosotros hicimos reserva. Por ejemplo, no se podía aplicar a casos antes del 90, ¿ya? El tema del Tratado de Costa Rica, pero más allá de eso, ¿ya? El que nosotros hayamos aceptado el tratado no significa que hayamos derogado las normas que establecen qué orgánica, o sea, qué órgano en Chile es el último órgano que toma decisiones jurisdiccionales. ¿Y en ese caso sería el Pleno de la Corte Suprema? Y en ese caso, en Chile, es la Corte Suprema, no la Corte Interamericana. La Corte Interamericana puede mandar una amonestación que por lo demás es contra el Estado, no es contra las 14 personas. Las 14 personas... No, es contra el Estado. Y por eso el Estado, a través de la Sala Penal de la Suprema... Pero aplica entonces respecto de personas a las cuales ya juzgó. Entonces le está reconociendo una autoridad a la Corte Interamericana que en la práctica transforma a la Corte Interamericana en la Corte Suprema de Chile. Estamos terminando el tiempo. Y eso, damas y caballeros, significa pasar por encima de nuestra soberanía, de nuestra independencia política. Eso significa que jueces a los cuales nosotros no podemos acusar constitucionalmente, a los cuales no podemos fiscalizar, que están exentos de cualquier tipo de control democrático, pueden venir a determinar qué es lo que se hace en Chile y qué no. ¿Los va a acusar constitucionalmente a los jueces de la Sala Penal? Si tenemos suficientes antecedentes y estamos haciendo el estudio, evidentemente estamos obligados a hacerlo. No se equivoquen en una materia. El Partido Nacional Libertario y nosotros cumplimos con la ley y la Constitución. Y la Constitución establece la acusación constitucional respecto de aquellas personas que hayan abusado. Ahora ya le digo, también establece el respeto a los tratados internacionales. Sí, pero los tratados internacionales es la norma, no la orgánica. Usted no puede venir simplemente a ignorar la orgánica. Y no puede pasar la Corte Suprema por encima de la orgánica, no puede tampoco establecer procedimimientos que no hayan estado establecidos por ley. O sea, si hay agua en la piscina, acusa. Si hay no si hay agua en la piscina. Si consideramos desde el punto de vista de un estudio muy acucioso, ¿ya? Y de lo que van a ser los informes legales que estamos pidiendo, si se considera ahí que los magistrados sí violentaron la Constitución y las leyes, entonces evidentemente que tenemos que hacerlo.